El día de hoy veremos historias de gente que fue a escuelas católicas o tuvieron experiencias curiosas dentro de alguna de ellas o algo por el estilo. Los invito a comentar y dar like para así poder traer más historias como estas. Sin nada más que decir, comenzamos. Yo estudié la secundaria en una escuela religiosa, la verdad es que fue una muy buena experiencia. La cosa es que se ubicaba en las instalaciones de lo que alguna vez fue un convento, y la secundaria era solo turno vespertino porque por la mañana era primaria, así que habitualmente estábamos ahí hasta cerca de las 8 p.m. En una ocasión estábamos en taller de dibujo, en el que éramos muy pocos alumnos. El profe nos contó que, una vez que se quedó solo por la noche a tomar medidas de los salones, es arquitecto, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Aunque él buscaba quién era, no había nadie. Dice que estuvo así un buen rato en varios salones, hasta que llegó al salón el que precisamente estábamos tomando taller, nos contó que se fue la luz, y volvió a escuchar que lo llamaban, esta vez más cerca. Sacó su encendedor, ya asustado, para tratar de ver quién era, y ahí, al fondo del salón, estaba una monja en la pared. ¿No me creen, verdad?, nos preguntó. Ahora mismo la van a ver ustedes también. Vaya, apaga la luz del salón, sacó una lámpara y señaló con la luz al fondo, y sí, en efecto, ahí estaba el rostro de una monja, con los ojos vacíos y la boca abierta, como gritando. Con la iluminación normal del salón no se veía, pero en las penumbras se veía clarito. Lástima que no conservo fotos de ella, era como una mancha en la pared, que tenía la forma clarita de monja. Yo estuve en un convento de monjas y luego nos daban comida echada a perder. En una ocasión me dieron comida y tenía gusanas y le dije a la madre superiora y me dijo que podía tirar de esa comida y agarrar más de la misma comida. No es nada turbio, supongo que hay de todo, pero en varias ocasiones llegaban a mi comunidad a repartir comida, juguetes, ropa, piñatas, aguinaldos, ya que éramos muy pobres. Muchas chicas muy guapas rubias, supongo hijas de ricos, de la escuela católica marista, nos leían cuentos y nos enseñaban juegos. De verdad, muchas gracias, hicieron de mi infancia un poco menos miserable acá en el Cardonal, Hidalgo. Tengo una conocida que estudió en un internado, todos los que la conocían antes de entrar dicen que era normal. Pero una de las veces que su mamá la fue a visitar, no le dejaron verla y la señora entró a escondidas y las demás niñas le dijeron dónde encontrarla. Al llegar vio a su hija encerrada con otras niñas y actuaban muy raro. La señora intentó hablar con ella pero estaba ida, así que la sacó y se la llevó a su pueblo e intentó de todo para que se mejorara, pero nada le hizo efecto. Aún no se ha recuperado de eso, actúa muy raro, a veces habla normal y a veces habla sola, actúa muy raro y de la nada se desmaya. Otra niña que es del mismo pueblo también, cuenta que las niñas que tenían encerradas, las habían llevado a rezar según, pero al regresar empezaron a actuar así, por eso las encerraron. Mi hermana me contó que en clases de religión la monjita les puso un video con voz de locuendo donde decía que Disney era del diablo. Estudié en una escuela religiosa cristiana aunque no católica. En general, casos de bullying, sobre todo por parte de hijos de gente que tiene peso en la iglesia, principalmente de pastores o nietos de pastores, pero había uno al que yo había funado por acoso hacia otras chicas, y había una señora toda loca que no era prefecta, pero sí se encargaba de un departamento llamado Bienestar Estudiantil, básicamente se encargaba de que cumplieran los códigos de conducta. Bueno, esa señora, cuando le informé del caso, se emperró y me amenazó con no solo expulsarme, sino que también se iba a encargar de que me demanden y meterme en la cárcel. Me sentía intimidado porque era un chico de 12, bueno, que mis padres deciden sacarme de esa escuela porque es un entorno donde normalizaban la violencia, y después de que me salí, lo volvieron a funar por varias niñas porque resulta que no solo las acosaba, sino que las tocaba. Incluso me han dicho que el tipo tiene redes en privado PQ si lo funan. De ahí, se toman todo de manera exagerada, literalmente omitían ver temas como taxonomía o evolución en biología, y era una pesadilla esa clase. Matemáticas era mi mártir ahí porque realmente te ponían a aplicar un método fijo, yo me aburría ahí, y eso que actualmente amo cálculo y matemática aplicada.
En la clase de música de obligaban a usar flauta, y me cagaba porque odiaba usar flauta por cuestiones higiénicas. Yo tenía más experiencia en piano, pero jamás me dejaron, aunque eso sí, habían alumnos que sí podían usar el piano, hijos de pastores. La comida en la cafetería estaba ridículamente cara, y eso que usaban pura soya texturizada. Un momento memorable fue que hubo una pelea entre dos chavos, pero uno de ellos, para hacerse el más capo, dijo que no iba a usar sus manos. De la nada el otro se le acerca, el primero salta, luego gira tan alto que su trasero le dio en la cara, y dejó pendejo al otro. Una monja de mi colegio, cuando veía a alguien masticar chicle en la formación, pedía que lo escupiera en su mano enfrente de todos. Cuando se lo escupían lo estiraba y se lo restregaba en todo el cabello. Eso se lo hizo a niñas con pelo largo. Ya se imaginarán el trauma, ya que al final les remataba diciendo: para que aprendas. Y al día siguiente las niñas llegaban con el pelo corto. La escuela donde estudian mis niños es católica. Hasta el momento ninguno abuso los niños, pero si vemos como que lavan dinero. Ya subieron colegiatura este año, que no es mucho comparado a otras escuelas privadas, pero la escuela se encuentra en una colonia de bajos recursos. Hay muchas cosas que faltan en la escuela, como mesas para un área de comer para los niños. Pero la iglesia en sí siempre se está renovando. En mayo se renovó la torre y campana de la iglesia, y esta semana se está construyendo un tejabán en el patio de la iglesia. No sé si otros han tenido esta experiencia, pero sí creo que es un abuso de los papás y de la educación de los niños, y están de acuerdo muchos papás de la escuela. Fui a la doctrina como por 5 años. Todavía después de hacer la primera comunión, me salí porque una vez hubo un evento súper grande y un padre estaba pues dando su sermón como de costumbre. Yo en ese entonces tenía como aproximadamente 13 años y estaba sentada con la pierna cruzada, pero llevaba un pantalón de mezclilla, y el padre me señaló delante tantos niños, diciendo que no nos sentáramos así, que porque atraemos al diablo, y que de hecho yo lo estaba provocando. Según él, después en mi vida volví a regresar. Todos los niños me miraban feo y de ahí ya no quise volver ahí. Yo estuve en un colegio de monjas. Recuerda que en la primaria una de las que le tocó ser mi maestra le pedía permiso a los padres para golpearnos. Obviamente todos se negaron, así que ella con una regla golpeaba al lado de nuestras manos o cerca de nuestras piernas. Nunca voy a olvidar el día que mientras hacíamos un examen esa misma monja se enojó conmigo por hacer ruido con mi lápiz, golpeado la parte de goma con el pupitre. Entonces decidió amarrarme las manos con cinta en el pupitre. Cuando forcejé con los pies también me los amarró. Me apretó tanto que después tuvo que quitarme la cinta con unas tijeras. Grité y lloré cuando lo estaba haciendo por lo repentino que fue. Aún recuerdo que dejó mis manos completamente rojas por intentar zafarme. Tenía 7 años. Yo una vez busqué el nombre de ex colegio donde estuve, que era católica la caga de colegio, y pues encontré algo relacionado con que tenían a una abusadora dentro, y por alguien supe que el profesor de música era un viejo rabo verde, y hace unos años se pusieron a tirar balazos afuera del mismo, y ese colegio estaba lleno de bullying y un horario bien horrible, y cuando iba como en primero básico unos loquitos de como 4 o 8 bo se juntaban con nosotros en la sala, y en una le subieron la falda a una compañera. 40 niños por sala. Se contaban como las típicas leyendas de que si el baño de mujeres, que si la monja sin cabeza. Ese colegio debería estar cerrado, y sigue abierto. También le metían sobrepresión a los chicos, y eso dejó a una parte yéndose de ese colegio, incluyéndome la auxiliar de enfermería en una ocasión, que me raspé súper horrible la rodilla en el patio. En vez de echarme al sol me mandó Lita al baño, que ese baño era un mugrero y poco higiénico, a echarme agua. Tuve suerte de que no se me infectara, que en un colegio lo usaron como centro de tortura en la dictadura, así que no me extraña que este colegio donde estuve también lo usaron porque tenía un sótano. Estaba en un colegio lasallista, teníamos un grupo de amigos y una amiga del grupo de amigos nos contó que un chico del salón, había 4 bus 4D0 de ella, lo reportó con el coordinador de ese momento y no se hizo nada al respecto, porque el chico era de las fuerzas básicas de un equipo de fútbol, y cuando empezó acción legal la chica fue expulsada sin razón del colegio. Ya no supe si siguió con la denuncia o si metieron al chico al bote.
Espero les haya gustado y si es así recuerden que tenemos más historias contadas como estas en el canal. Chao.